Bienvenidos y bienvenidas estudiantes a nuestro cuarto video sobre economía. En este contexto de pandemia a nivel mundial, hemos querido realizar estos videos basados en conversaciones sobre temáticas que te pueden ayudar en tu proceso de aprendizaje. En esta oportunidad, reflexionaremos acerca de los agentes económicos, el Estado, las empresas y la familia. Para esto, nos hemos reunido tres docentes de Historia y Geografía para que tú, estudiante de primero medio, logres comprender mejor estos contenidos. Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video de economía. El día de hoy vamos a trabajar principalmente los agentes y relaciones económicas. Vamos a comenzar a trabajar desde lo macro a lo micro, por lo tanto primero vamos a analizar aquellas principales características del Estado como agente económico. Luego el profesor va a trabajar las empresas privadas como agente económico, y finalmente mi compañera va a trabajar la familia o la economía doméstica dentro de estas continuas relaciones que se establecen entre los diferentes agentes económicos. Es importante primero partir definiendo qué son los agentes económicos. Tenemos que entender que los agentes económicos son aquellos elementos que participan en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Para que exista la actividad económica, tiene que haber una continua relación entre estos diferentes elementos que son conocidos con el nombre de agentes económicos: el Estado, las empresas y la economía doméstica o familia. Por lo tanto, básicamente, esta relación que se establece entre los diferentes agentes económicos dan respuestas a las preguntas: ¿qué producir?, ¿cómo producir? Y ¿para quién producir? Por eso primero es importante, si vamos de un orden macro a micro, hablar sobre el agente económico relacionado con el Estado o sector público. En ese aspecto, el Estado o sector público tiene varias funciones. Primero, tenemos que entender que el Estado es el oferente de bienes y servicios. Al interior de una nación, por así decirlo, el Estado es uno de los principales oferentes de bienes y servicios. De la misma forma, el Estado también es propietario de los factores productivos que ofrece al sector privado, que ofrece a los sectores privados, a las empresas privadas, de las cuales, de la misma forma, el Estado demanda bienes y servicios a estas empresas, ¿ya? Por lo tanto, aquí también es importante comenzar a entender cómo comienzan a establecer diferentes relaciones entre el Estado y los otros agentes económicos. De la misma forma, el Estado, a la vez que demanda bienes y servicios de las empresas privadas, también el Estado provee recursos y servicios, ¿ya? Y de la misma forma, el Estado también se encarga de incentivar la actividad de la empresa privada. Este incentivo y esta relación del Estado con la empresa privada también lo podemos relacionar con el rol fiscalizador del Estado, porque es muy importante que el Estado se encargue de fiscalizar, ¿ya?, por así decir, controlar, vigilar la actividad de la empresa privada. De la misma forma, el Estado tiene un elemento que lo diferencia tanto de la economía doméstica como del sector privado, porque el Estado, para financiarse, es el encargado de cobrar impuestos, es el encargado de cobrar tributo para financiar su rol. Por lo tanto, también es importante entender de que ese impuesto el Estado se lo cobra tanto a la economía doméstica, a las familias, como también a las empresas, porque las empresas también tienen que pagarle este impuesto que permite el financiamiento del Estado. Y de la misma forma, el Estado, a la vez que requiere los recursos y los servicios del sector privado, también requiere el trabajo que le otorga el sector privado. Y de la misma forma, el Estado también requiere el trabajo del sector relacionado con la economía doméstica, ¿ya? Porque la familia, la economía doméstica, es la que ocupa diferentes cargos en el sector estatal o público. Por lo tanto, tenemos que entender
chicos, de este breve resumen que estamos realizando del papel del Estado al interior de la economía, de que básicamente el Estado no puede existir, no puede financiarse, no puede establecer una actividad económica efectiva si no se relaciona continuamente con los otros dos agentes de la economía, el sector privado y la economía doméstica. Hola chicos, bueno, a mí me corresponde trabajar el sector privado o lo que denominamos la empresa privada, ¿cierto? La empresa privada es uno de los principales agentes económicos, puesto que cuya función principal es la de producir los bienes y servicios que de alguna manera van a circular en el mercado. Entonces, en primera instancia, para poder producir un bien o un servicio, concepto que ya trabajamos en sesiones anteriores, es necesario, en primer lugar, contratar trabajadores, contratar mano de obra, ¿cierto? Que van a elaborar y van a participar activamente en la elaboración de estos bienes o la entrega de estos servicios. En segundo lugar, la empresa también tiene un rol clave porque adquiere ciertos productos, compra también materias primas, puede ser al Estado o a otros agentes privados o a otras empresas para producir bienes y servicios. Además de esto, toda empresa, y esto es muy importante que lo tengan claro, nace por la voluntad de uno o más personas, uno o más emprendedores que deciden crear una empresa. ¿Por qué razón una u otra persona decidiría crear una empresa? Porque tiene una idea que corresponde a que dan cuenta de una necesidad insatisfecha en el mercado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo me doy cuenta de que falta comunicación entre uno o más sectores en Viña del Mar, comunicación virtual, por ejemplo, o hay una necesidad de Internet, ¿cierto? Perfectamente yo puedo llegar y crear una empresa que brinde el servicio de Internet. Si yo me doy cuenta que en un pueblo rural hay falta de agua potable, yo perfectamente puedo crear una empresa que brinde el servicio de agua potable. Si yo me doy cuenta que en algún lugar X falta determinado bien o determinado servicio y hay una escasez del mismo, perfectamente yo puedo brindar ese servicio o brindar ese bien que satisfagan en esa necesidad. Entonces, es clave para la creación de empresas que exista este emprendedor, ese es el concepto que se ocupa, que dé cuenta de que hay una necesidad que no ha sido satisfecha y decide producir un bien o un servicio que satisfaga esa necesidad que no está satisfecha, ¿cierto? Entonces, para poder producir estos bienes y servicios, como lo dijimos recién, la empresa va a comprar materia prima, va a contratar trabajadores, va a adquirir maquinaria y equipos, ¿cierto? Va a contratar servicios que provean electricidad, servicios que provean agua potable, ¿cierto? Va a pagar los impuestos que corresponden al Estado. Por lo tanto, de tal manera se va a constituir otro concepto que es el concepto que se llama costos de producción. ¿Qué es lo que es el costo de producción? Son todos los costos, es todo el gasto en el que incurre una empresa para producir un bien o un servicio, ¿cierto? Todo el dinero que sale del bolsillo del empresario o de la empresa, ¿cierto? Para producir determinado bien o servicio es lo que denominamos costo de producción. Muy distinto al costo que va a tener este bien en el mercado. Porque todo empresario, ustedes lo van a entender, todo empresario va a instalar una empresa siempre con la idea de obtener una ganancia, una renta. ¿Y qué es lo que es esto? Pues si ustedes se dan cuenta, en el mercado, ¿cierto? Con conceptos que vamos a trabajar más adelante, cuando usted ve un producto, este producto tiene un precio. Muy probablemente ese precio que usted va a ver en un Chalkman, en un auto, en un televisor, en un mueble, es muy superior a lo que realmente le costó al empresario, ¿cierto? Por dar un ejemplo, este teléfono en el mercado debe costar alrededor de 150.000 pesos, 100.000 pesos, por dar un ejemplo. Pero al empresario producir este teléfono le costó una lámina de plástico, una lámina de vidrio, un poco de metal, la mano de obra, el sueldo de sus trabajadores, la maquinaria, la electricidad, etc. Y eso es muy menor al valor que él puso a este producto en el mercado. Entonces, esa diferencia, esa resta entre el valor en el mercado y el costo de producción es lo que vamos a denominar la ganancia de la empresa. Y todos los empresarios, todas las empresas se mueven por esta idea de la ganancia. ¿Cuándo una empresa va a ser muy exitosa? Cuando obtiene la mayor ganancia posible en la venta de sus bienes y servicios, ¿cierto? Entonces, para ir cerrando, para sintetizar, ¿qué es lo que es una empresa? Una empresa es un agente privado, es un agente económico. ¿Cuál es su principal función? Elaborar bienes y servicios. Bienes y servicios
para los que requiere mano de obra, materias primas, maquinaria, pagan impuestos, agua potable, electricidad. Esto denominamos costo de producción, ¿cierto? Muy distinto a lo que es el valor de venta. La diferencia entre el valor de venta en el mercado menos los costos de producción es lo que vamos a denominar la ganancia. Y como vimos recién, toda empresa y todo empresario se mueve por obtener la mayor ganancia posible, la mayor rentabilidad posible, ¿cierto? La mayor utilidad posible. Por último, estudiantes, yo voy a hablar sobre el agente económico familia o economía doméstica. Ya se ha mencionado cuando el profesor Diego hablaba, por ejemplo, de la relación del Estado con la familia, o el profesor Andrea hablaba de los empresarios, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que definir que la familia es o son todas las personas que viven juntas y pueden ser numerosas, 2, 3, 4, 6 integrantes de la familia, como también puede ser solo un individuo, ¿ya? Y que incluso este concepto de familia en economía no aplica necesariamente por tener parentesco. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estudiaba en la universidad, viví con compañeras de la universidad y como juntas arrendábamos una casa y trabajábamos y estudiábamos, formábamos una familia como, una familia en esta definición de económica, ¿ya? Eso en primer lugar. Ahora, es súper importante entender que la familia se relaciona con los distintos agentes económicos, como ya lo hemos escuchado con los profesores anteriores. En primer lugar, la familia, como todos lo vivenciamos, necesitan satisfacer sus necesidades a través de bienes y servicios, pero para poder satisfacer estas necesidades, ¿qué necesitan? Dinero, porque sabemos que el sistema funciona a través del dinero. Entonces, ¿qué es lo que hace la familia? Vende su trabajo ¿a quiénes? A las empresas, pero también se lo puede vender al Estado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros aquí los tres somos profesores, vendemos nuestro trabajo, en este caso, al sector público. ¿Por qué? Porque trabajamos en un liceo público, ¿ya? Si trabajáramos en un colegio privado, le venderíamos nuestro trabajo a una empresa, ¿ya? Entonces, eso en primer lugar, ¿ya? En segundo lugar, la familia se relaciona con el Estado a través del pago de impuestos, ¿ya? Recordemos que el profesor Diego hablaba de que el Estado, ¿cierto?, se mantiene gracias al pago de impuestos fundamentalmente. Y, por ejemplo, ustedes que no trabajan, igual pagan impuestos, porque recordemos que los productos, los bienes y los servicios ya vienen con un impuesto que es el impuesto, el famoso IVA, ya que corresponde al 19% de lo que vale lo que yo compro. Eso corresponde a un impuesto que va directamente a las arcas fiscales, a las arcas del Estado, ¿ya? Entonces eso también es súper importante. Ahora, hay un elemento importante que nosotros ya lo habíamos hablado en las clases anteriores respecto al capital humano. Y si ustedes bien recuerdan, nosotros hablábamos de que las familias, entre más educación tienen, entre más especialización tienen, van a poder tener mayores y mejores remuneraciones. Entonces aquí es súper importante este tema del capital humano y la relación con la familia. ¿Por qué? Porque entre mayor educación se puede obtener finalmente mejores remuneraciones. Por eso muchas veces nosotros le insistimos, ustedes tienen que estudiar, salir del colegio, ojalá ir a la universidad o a algún instituto, etcétera, porque sabemos que la especialidad hoy día en este sistema económico pesa bastante a la hora de tener ingresos, ¿ya? Ahora, es súper importante entonces considerar que la familia tiene varias funciones. La primera de ellas es, como yo les decía, que las familias somos consumidores, ¿ya? Consumimos bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. En segundo lugar, como decía el profesor Andrés, las empresas no son un objeto y ya, sino que las empresas las constituyen personas, es decir, familias, ¿ya? Por lo tanto, las familias también pueden ser dueños de los medios de producción. El tercer función que tiene la familia es que ofrece su trabajo tanto a la empresa privada como a el Estado. Y por último, y que es súper importante y que es un elemento que nosotros vamos a reforzar posteriormente en otros videos, es que las familias son las que ahorran, pero que también lamentablemente se endeudan. ¿Ya? ¿Y por qué digo lamentablemente se endeudan? Porque en Chile el nivel de endeudamiento es súper alto.
¿ya? Y que responde obviamente a las condiciones sociales y económicas que tenemos en Chile y que hoy día están totalmente agudizadas por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Y en relación a eso, quisiera señalar el último elemento de que siempre se dice que la familia, ¿cierto?, es la que aporta el trabajo, ¿ya? Y en esta crisis sanitaria hemos visto que en Chile, como también en otros países en América Latina, el trabajo digamos, están relacionadas las familias es mayoritariamente hoy día en Chile de carácter informal o independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las familias no tiene relaciones contractuales y por lo tanto depende muchas veces del día a día, si vende o no vende ciertos productos o si logra o no realizar ciertos trabajos. Ya en Chile se dio mucho este tema del trabajo independiente como una alternativa para dejar de ser como un esclavo del trabajo, podríamos decirlo, pero ha traído un montón de consecuencias que hoy día en este contexto de crisis se han develado fuertemente. Así que eso, estudiante. Por mi parte, yo creo que es importante entonces que pensemos la relación que finalmente podemos establecer entonces entre el Estado, entre la empresa y la familia y cómo estas van generando la dinámica económica y que por supuesto, cada país tiene una dinámica distinta, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, en los países donde el Estado tiene un rol más preponderante en la economía, la relación, si bien va a estar dada entre la empresa, la familia y el Estado, va a tener una dinámica diferente. No sé si alguno de mis colegas quisiera agregar algo al respecto. Yo quería agregar que todos los agentes económicos se relacionan con todos. Y es una relación que tiende a ser recíproca, a veces con más grados de reciprocidad que otras, dependiendo del sistema, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de la empresa, ¿cómo la empresa se relaciona con la familia? Como tú y yo lo decía, colega, en la medida en que la empresa contrata trabajadores, que obviamente son personas que son parte de una familia, y esta empresa elabora un bien o brinda un servicio que va a beneficiar a esta misma familia, ¿cierto? Pero también la empresa se relaciona con el Estado. ¿Cómo se relaciona con el Estado? Porque la empresa paga impuestos, al igual que la familia. Entonces, ¿qué gana la empresa pagando impuestos al Estado? Porque de alguna manera el Estado tendría que brindar algo que ayude a la empresa para que esta relación sea recíproca. Y el Estado brinda a la empresa la seguridad o el marco regulatorio para que la empresa se pueda desarrollar con seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, las leyes, el Estado legisla. Por ejemplo, la seguridad, el Estado tiene carabineros, ¿cierto? Tiene policía, investigaciones en caso de que haya algún delito. Entonces, si no existe este marco regulatorio, las empresas no podrían existir. Porque el empresario no correría el riesgo de invertir su patrimonio, su dinero, su capital, como lo hemos visto en los conceptos anteriores, sabiendo que me van a robar. Entonces, ¿cuándo el empresario va a poder poner su capital en riesgo para poder crear una empresa? Porque esto es súper importante que lo tengan presente los chicos. Un empresario, siempre que crea una empresa, está corriendo un riesgo. Esa es la lógica capitalista, ¿cierto? Porque es tu patrimonio que lo pones, lo inviertes y corres el riesgo de perderlo. Porque si la empresa fracasa, lo pierdes. Pierdes tu capital. Entonces, ¿cuándo un empresario va a poder correr este riesgo de invertir su patrimonio? Cuando tenga la seguridad que le brinde el Estado de que su patrimonio va a estar resguardado por las leyes, resguardado por la seguridad social, por la seguridad, entre otras cosas. Entonces, me interesa mucho eso, que los chicos se den cuenta de que entre los tres agentes, todos se relacionan con todos. Y en la medida en que haya reciprocidad entre uno y otro, ¿cierto? Y esto sea muy acentuado, el modelo económico y el sistema económico en un país va a ser estable, ¿cierto? Vamos a ver en clases futuras cuándo se produce esta desestabilización del ciclo económico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay colusión, por ejemplo, cuando hay monopolio, cuando hay oligopolio, etc. Pero esos son temas para clases venideras. Pero me interesa que ahora los chicos entiendan que mientras estos tres agentes se relacionen de forma muy sólida, entre comillas, el sistema económico va a ser un sistema estable. Sí, para complementar lo que decía el colega, hay que recordar que estos agentes no pueden existir si no existen los otros agentes. Me refiero de que tiene que haber una relación constante entre los diferentes agentes económicos. Ahí nuevamente podemos señalar algunos ejemplos, por ejemplo, que el Estado
se encarga de comprar bienes y servicios a las empresas y las empresas le pagan diferentes impuestos al Estado. De la misma forma, el Estado se relaciona con las familias porque gran parte de las familias trabaja para el Estado a cambio le paga sueldo a las familias y las familias a su vez le pagan impuestos al Estado. Por lo tanto, es súper importante, chiquillos, que entendamos que estos agentes económicos solamente pueden existir en una continua relación entre los diferentes elementos que los componen. Sí, yo, bueno, para finalizar también, y no redundar tanto en los mismos elementos, quisiera señalar que, como decían anteriormente mis colegas, este tipo de relaciones se da, digamos, o el objetivo en este sistema capitalista es que funcionen de manera armoniosa, pero sabemos que eso en la realidad a veces no ocurre de esa forma. Entonces, eso elemento es importante a considerar porque si bien uno dice ya, las personas, ¿cierto?, pagamos impuestos, el Estado le invierte, por ejemplo, de la forma en cómo se invierte o en qué se invierte va a ir dependiendo de cada gobierno, por ejemplo, ¿ya? Y eso puede ir generando tensiones por parte de las familias. Pensemos, por ejemplo, si las familias tenemos un sueldo X y nos dicen que tenemos que pagar más impuestos, probablemente no nos va a gustar ese aumento de impuestos. Pero, por ejemplo, mi hermana vive en Dinamarca, que es un país desarrollado, y ella me cuenta que allá, por ejemplo, la tasa de impuestos es súper alta, pero a cambio los ciudadanos tienen un sistema de salud que es muy eficiente, que es muy amplio, tienen un sistema escolar que también es muy eficiente, transporte, etcétera. Entonces, finalmente, el debate ahí, por ejemplo, tiene que ver con que si yo voy a pagar muchos impuestos, esos me van a permitir mejorar o no mi calidad de vida. Eso por una parte es la relación entre la familia y el Estado. Y por otra está la relación entre la familia y la empresa, donde ahí también se pueden producir algunas tensiones, como por ejemplo la fijación del sueldo, si es que a mí el empresario me va a dar ciertas garantías o no, si es que me va a respetar, por ejemplo, no sé, un salario mínimo más comisiones, etcétera. ¿Ya? Ahí también se dan ciertas tensiones que pueden ser resueltas a través, por ejemplo, de los sindicatos que pueden tener la empresa. Y bueno, a su vez también la empresa y el Estado pueden tener tensiones porque, por ejemplo, hace poco se discutía una reforma tributaria que lo que hacía era aumentar los gastos, el impuesto que debiesen pagar la empresa al Estado, y ahí también los empresarios tenían sus puntos críticos, o sea, por ejemplo, no sé, por qué voy a pagar más impuestos y qué beneficios voy a tener, y ahí se comienza a dar un debate que es bien interesante. Pero esto es muy dinámico y se va transformando de acuerdo a los contextos de cada país y, por supuesto, de cada estado. Así que eso quería comentar como para cerrar. Es clave la precisión que hace la colega en el sentido de que también depende mucho de la ideología y del modelo económico dominante. Por ejemplo, un modelo económico va a acentuar a uno u otros agentes económicos por sobre otro, ¿cierto? Por ejemplo, para profundizar un poco en cómo la ideología permea la economía, un modelo socialista le va a dar mucho más protagonismo al agente económico estatal y su relación con la familia que a la empresa, versus el modelo económico que tenemos hoy en la actualidad en Chile, que es el modelo neoliberal, que pone su acento en la empresa privada, ¿cierto? Y le achaca la mayor responsabilidad del funcionamiento del mercado por sobre el Estado, que es un ente regulador, ¿cierto? Entonces también tenemos que darnos cuenta cómo las ideologías dominantes, los diversos modelos económicos que existen, de alguna manera van a exacerbar o darle protagonismo a unos agentes por sobre otros. Pero al final todos son fundamentales para el funcionamiento de un sistema económico. Bueno, estudiantes, espero que les haya quedado muy clara la relación que se establece los diferentes elementos que componen los agentes económicos y nos vemos en otro video. Bueno, estudiantes, espero que haya quedado claro la relación que existe entre los diversos agentes económicos, su importancia, su influencia con los modelos económicos dominantes y que espero que con estos conceptos, más los conceptos que hemos visto, empecemos ya a mirar el mundo actual con otros prismas, ¿cierto? Con otros anteojos. Así que en ese sentido, un agrado grabar nuevamente con ustedes, colegas.
Adiós, estudiantes, nos vemos prontamente. Bueno, por mi parte también me despido. Espero que estos videos les permitan mejorar su aprendizaje, que puedan ir completando las guías. Sabemos que estamos en un tiempo muy complicado, pero es necesario que demos lo mejor de nosotros para ir avanzando. Y esperamos de corazón que estos videos también les sirva para su aprendizaje y que sea un poco más dinámico este estudio de la economía. Así que nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.